digamos, compromiso. Entonces, estudiantes, buenos días. Vamos a iniciar la explicación de la clase del día de hoy. El tema que nosotros vamos a trabajar es funciones a trozos o funciones segmentadas. Entonces, dentro de las funciones segmentadas, nosotros encontramos dentro de nuestro libro, allá nuestro libro virtual de Educa Evoluciona en Norma, todos los conceptos, las aplicaciones que nosotros podemos tener. Aquí nos dan un ejemplo de algunos planes de minutos que reciben algunas condiciones. Nosotros hemos visto por allá ofertas y demás de planes que si usted compra un paquete que esté entre tal y tal valor, va a llevar una promoción adicional, pero si lo compra en una gama más alta, entonces, y son restricciones. Las funciones a trozos vienen a ser como restricciones y son muy prácticas en la vida cotidiana. Adicionalmente, las funciones a trozos también se pueden graficar. ¿Qué es importante en esto de funciones? Nosotros reconocer los tipos de funciones que estamos involucrando. Me explico, una función a trozos puede estar compuesta por una función radical y puede estar compuesta por una función polinómica y puede estar compuesta por una función constante. Entonces, se pueden unificar varias características de las demás funciones en una sola. Y adicionalmente a ese jueguito de funciones a trozos, nosotros les vamos a agregar por allá desigualdades. Entonces recuerden lo que vimos en primer periodo de desigualdades, que si utilizo el mayor o igual va puntico relleno, si utilizo solo el mayor o el menor va puntico vacío, y todo eso se va a observar dentro de la parte gráfica. Acá nosotros tenemos la definición de función a trozos. Dice que una función a trozos está definida cuando ésta se define utilizando distintas expresiones para diferentes partes de su dominio. Esto que ven ustedes aquí a la derecha, esta parte que estoy señalando, viene a ser la composición del dominio de la función. Ya ahorita más adelante vamos a explicar en un ejercicio. Y acá, en esta parte, tenemos nuestras funciones. Veamos esta primera, es una función constante que vale siempre 3. Acá tenemos una función lineal, ¿cierto? Que es decreciente porque la x es negativa y aquí tenemos una función cuadrática. Entonces, esta función que está definida a trozos está compuesta por una función constante, una función lineal y una función cuadrática. Y a partir de ese análisis, y como nosotros ya hemos visto las características de cada una de ellas, es donde vamos a empezar a graficar y hacer inferencias, hacer análisis y demás. ¿Listo? ¿Hasta ahí he sido claro en la primera explicación? Sí, señor. Listo. Bueno. Señor. Acá les voy a presentar una función a trozos con su gráfica. Entonces, ¿qué sucede? La parte de arriba es la condición. ¿La condición a qué hace referencia? La condición hace referencia a los intervalos donde está definida la función. ¿Qué me dice aquí en la primera parte? Este mismo ejercicio es esta gráfica, ¿no? Este mismo ejercicio es este. 3, 2x menos 2 y x cuadrado. Entonces, ¿qué sucede acá? Para trazar la gráfica de la función, se tienen que segmentar, se tienen que hacer las divisiones. ¿Las divisiones de qué? De los intervalos. Entonces, este pedacito va a trabajar con todos los valores que son ¿qué? Menores a menos 2. Este tramo va a estar trabajando con los valores comprendidos entre menos 2 y menores que menos 3. Y este tramo va a estar comprendido con los valores que son mayores que 3. Por eso ustedes van a ver las variaciones de las gráficas. Cómo va a estar trabajando cada partecita de la función. Para esto, ¿qué es importante, estudiantes? Para esto es importante que estén muy concentrados en hacer todo el esquema, toda la división en su plano cartesiano. ¿Listo? En su libro ustedes pueden encontrar los diferentes ejemplos de las funciones que van a trabajar. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir a la parte de las actividades que vamos a realizar y voy a tomar un ejercicio, ojo,
y voy a explicar el paso a paso de cómo se grafica una función. Ustedes deben estar en la capacidad de graficar. Yo sé que por la parte virtual nos podemos ayudar con software, pero la idea es que ustedes con un lápiz, una calculadora y una hojita cuadriculada puedan graficar cualquier función a trozos. Ese es el objetivo que vamos el día de hoy. Entonces, vamos a pasar acá a nuestra presentación. Listo. Recordemos que tenemos que hacer punto 1, 2, 3 y 5 de la página 39, dije. Permítanme, ya les confirmo. Sesión 3. Para que estén tomando apuntes, por favor, solucionar página 38, texto guía, puntos 1, 2, 3 y 5. ¿Listo? Que es lo que voy a explicar en el desarrollo de nuestro taller. Entonces, ¿todos están viendo la diapositiva ahí, por favor? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Bueno, tenemos nuestra función. Nos dan una función. ¿Por qué sé que está a trozos o por qué es una función a trozos? Porque arranca con un corchete y está definida. Esta función para este pedacito. O sea, aquí dice el ejercicio. Trabaje con la función 2x para todos los valores que sean menores o iguales a ¿qué? A menos 2. Trabaje con la función x menos 1, perdón, para todos los valores que estén comprendidos entre 2 y sean iguales a ¿qué? A 0. Entre menos 2 e iguales a 0. Y trabajen con esta función constante para todos los valores que sean mayores que 0. Entonces, ustedes deben conocer primero los tipos de funciones y segundo, las desigualdades, los intervalos donde se va a trabajar. Aparte de eso, ustedes pueden ir haciendo un bosquejo. Recordemos que una función constante, me coloco aquí el lápiz. Recuerden que la gráfica de una función constante siempre es una línea horizontal. Eso por ahí lo hemos explicado, lo hemos visto en los diferentes ejercicios que hemos hecho. Que si es una función lineal, en este caso si es positiva, tiene que ir hacia arriba. Y todas esas nociones ustedes ya las deben tener. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Primero, vamos a definir una serie de valores. Los valores deben estar comprendidos entre este rango. Mire, aquí dice la primera parte, tome valores que sean menores a ¿quién? A menos 2. Entonces acá yo tengo, permítanme bajo aquí esta parte de Zoom. ¿Listo? Tengo acá mi punto referente que es menos 2. Todos los valores que sean menores que menos 2. Luego me dice, haga un tramo para todos los valores que estén comprendidos mayores a 2, pero menores e iguales a 0. Entonces, este viene a ser el segundo tramo. Y finalmente me dice, tome valores que sean mayores que 0. Entonces, viene a ser de este tramo hacia la derecha. Entonces, ese es el análisis que ustedes van a hacer. Posterior a ese análisis, a esa tabla, van a colocar los respectivos valores que nos permitan ir obteniendo cada una de las partes numéricas. ¿Listo? Entonces, tenemos nosotros acá. Primera situación, definí los valores que va a tomar cada intervalo con su función. Entonces me dice acá, trabaje con la función 2x, mire, para todos los valores que sean menores o iguales que menos 2. Por eso queda de este espacio hacia la izquierda, porque son menores. Trabaje con la función x menos 1 cuando los valores estén comprendidos entre menos 2 y 0. Entonces aquí voy a trabajar con ese tramo. Y finalmente trabaje con la función constante 3 para todos los valores que sean mayores que 3. Después de tener definidos los intervalos y los números con los cuales voy a trabajar, sencillamente voy a reemplazar. En este caso voy a reemplazar este menos 4 aquí por la x. 4 me da 2 por menos 4 me da menos 8. Reemplazo el 3 por la x, 2 por menos 3 menos 6 y 2 por menos 2 menos 4. Y nosotros con ayuda de nuestra calculadora solucionamos todos esos valores. ¿Listo? Para el tramo interior, para este tramo, entonces reemplazo x por menos 1. Entonces, menos 1 me da menos 2. Y reemplazo x por 0 me da menos 1. Para el tramo 3, observemos que como es función constante, siempre va a valer lo mismo para cualquier valor. O sea, como no tiene x, yo no puedo reemplazar,
por lo tanto es constante ese número 3, por eso se denomina función constante. Después de haber hecho nuestra tabla, nosotros vamos a verificar o vamos mejor a hacer nuestra gráfica. Importante para la gráfica, encontrar las divisiones. Entonces, ¿dónde hay división? Por acá en -2. ¿Dónde hay punto clave? En -2, acá en 0 y los valores mayores que 0. Esos puntos son los que me van a permitir dar la gráfica. Entonces, primera situación. Cuando vale -2, ¿cierto? Mire, cuando vale -2, ¿cuánto vale? -4. Y va con puntico relleno. ¿Por qué va con el puntico relleno? Recuerden, porque voy utilizando el símbolo menor o igual. ¿Listo? Y a partir de ese punto voy a empezar a trazar las gráficas y las coordenadas de cada uno de los puntos hacia atrás. Entonces, cuando vale -3, ¿cuánto vale la gráfica? Por allá -6. Y cuando vale -4, vale por allá -8. Entonces, aquí ustedes van a trazar, gráfica con -8, van a trazar una línea recta. ¿Listo? Esta línea recta es la gráfica de esa primera función. Siguiente situación. Vamos con la gráfica que va desde -2, valores mayores a -2, ¿cierto? Y que sean menores o iguales a 0. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vale 0, hay una coordenada, permítanme que se me fue la batería. Cuando vale 0, aquí hay una coordenada que me dice, en el 0, ¿cierto? Cuando reemplacen por 0, va con puntico relleno. Entonces, cuando vale 0, ¿cuánto vale? -1. Entonces, acá iría mi puntico relleno. Y cuando vale -1, vale -2. Entonces, cuando vale -1, vale -2. Acá no iría puntico, si quieren puntico vacío, porque aquí aparece el símbolo. Entonces, aquí viene mi puntico vacío. Y finalmente, cuando toma valores mayores que 1, entonces la gráfica va a ser constante. Va a ser constante. ¿Listo, chicos? Entonces, nosotros podemos tener acá las gráficas que vamos a trabajar. Bueno, aquí esta coordenada, está aquí a este puntico, esta coordenada. Entonces, chicos, de acá que es importante. Aparte de graficar, nosotros debemos conocer qué es el dominio, cuál es el rango de nuestras funciones. En el punto 1, ustedes tienen que buscar cuál es la gráfica que se relaciona. ¿Todos tienen el libro ahí de cálculo? Sí, señor. Sí, Eso, señor. espero que estén en la página 39 y van mirando lo del punto 1. En el punto 1 les dan 4 funciones, les dan 4 imágenes y ustedes las pueden ir relacionando. ¿Listo? Bueno. Veamos el punto 2. Dentro del punto 2 viene que debo determinar, miren, me están dando una gráfica y yo debo determinar cómo a partir de esa gráfica encuentro la función. Entonces, lo primero que tengo que analizar es que son funciones lineales y esta es una función constante. Ahí es donde empezamos nosotros a hacer uso de todo lo de la matemática que hemos trabajado, función lineal y demás. Entonces, vamos a empezar a solucionar de acuerdo al tramo. Primera situación, encuentro acá, verificamos 2 punticos, ustedes los ven marcados, esas van a ser mis coordenadas, entonces vamos a buscar primero los intervalos. ¿Qué intervalos estoy trabajando? El primer intervalo va desde infinito, veamos acá, miremos infinito, y va hasta ¿dónde? Hasta 1. Aquí está el número 1. Ese es mi primer intervalo sobre el cual voy a trabajar y ese intervalo representa esta función. El segundo intervalo va desde ¿dónde? Desde 1 hasta 2. Entonces tenemos acá el intervalo desde 1. ¿Por qué va en llave? Porque los punticos son rellenitos. Y el tercer intervalo, ¿desde dónde iría? Por favor, algún estudiante que me colabore.
Desde 2 hasta infinito Desde positivo. Perfecto, muy bien. Entonces iría Profe, el primer intervalo no sería infinito negativo. negativo, sí, perfecto. Aquí falta el menos. Listo. Gracias, Rodrigo. Entonces, nosotros tenemos del des 2 hasta el infinito positivo. Entonces, ya después de haber definido nuestros intervalos, ahora sí voy a ir a buscar con todas las herramientas matemáticas los puntos. Entonces, tenemos acá que tomo estas dos coordenadas. ¿Qué coordenadas están ahí? La coordenada -2, -2 y la coordenada 0. Aparte de eso, yo sé que es una función lineal, es decir, que no tiene punto de corte adicional porque pasa por la coordenada 0, 0. Con estas dos coordenadas y todo el proceso de pendiente y fórmula punto pendiente, ustedes van a encontrar la recta. Entonces, ¿qué hicimos acá? Aplicamos la fórmula de pendiente, hallamos la pendiente, luego de calcular la pendiente, ¿qué hicimos? Aplicamos la fórmula de punto pendiente, que ustedes ya lo vieron en función lineal, y tenemos que esta es la función que me describe esa recta. Entonces, ustedes colocan esa función ahí. Esto ustedes también lo pueden desarrollar en software, pero más adelante les doy la explicación o si no, no me hacen la ejercitación, que es lo importante. ¿Listo? Ahora, segunda situación. ¿Yo qué puedo ver? Ya definí cuál es la función que está en este primer tramo. Entonces, para este primer tramo, la función que voy a trabajar es y igual a x. ¿Listo? Viene ahora la función del segundo tramo. ¿Alguien que me diga qué tipo de función es esta? Constante y sería Constante. 2. Constante. ¿Y cuánto vale esa función constante 2? Entonces la función que voy a trabajar para el tramo 2 viene a ser y igual a 2. ¿Por qué a 2? Porque es una función constante. Y para el tercer tramo hago el mismo procedimiento. Entonces, ¿cuál es el mismo procedimiento? Tomo dos valores. ¿Qué valores voy a tomar? Voy a tomar esta coordenada 2,3 y voy a tomar la coordenada 3, 4, la coordenada 5,1. Importante que ustedes tomen los punticos y hacen el mismo proceso. ¿Cuál es el mismo proceso? Pues aplicar pendiente, punto pendiente y demás. Entonces, haciendo el proceso, nosotros tenemos, borrador aquí, que nuestra función que describe o que pasa es esta. ¿Cómo yo puedo identificar si esa función me está quedando bien? Pues sencillamente por la inclinación de la pendiente. Es una recta negativa, por tanto la pendiente es negativa. Entonces el ejercicio me va quedando bien. ¿Listo? Y tenemos nuestra tercera función. Después de haber hallado las funciones, de haber hecho todos los procedimientos, pues vamos a colocar nuestra función general. ¿Cuál es mi función general? Entonces así me toca hacerla aquí, f de x, abro un, es igual. ¿Cuál es la función primera? La primera función es x. ¿Para qué valores? Dice acá mi intervalo, para todos los valores que son que menores que 1. ¿Listo? Miren, ¿cómo sé que son menores? Porque vienen desde infinito, van hasta 1 y aquí no son iguales porque no hay ya. ¿Cuál viene a ser la segunda función? La segunda función viene a ser el 2, ¿cierto? ¿Y para qué valores? Para los valores comprendidos entre 1 menor o igual que x menor o igual que 2. ¿Por qué tomo esto? Pues recuerden por allá intervalos, primer periodo, esto me representa un menor igual y este otro menor igual. Entonces mi función queda definida con un valor de 2 para ese segundo intervalo. Y la función menos 2 tercios de x más 13 tercios, perdón ahí, queda definida para qué valores, para todos los x que sean mayores, ¿cierto? Todos los valores mayores a quién? A 2. Y aquí tenemos la expresión analítica que nos permite definir esta función. ¿Listo, estudiantes?
Entonces, con base a esta explicación, pues voy a enseñarles por aquí un poquito de herramientas. Creo que nos quedan 12 minuticos, donde a ustedes les va a ser mucho más viable trabajar. Primera situación. ¿Hasta ahí he sido claro, chicos? Profe, ¿podemos manejar cualquier coordenada a la hora de hallar los Sí, intervalos? desde que estés sobre el punto, si tú quieres, pues son las más definidas. Por ejemplo, aquí tú trabajas con 2 y con la coordenada 2,3 y aquí con 5 y 1. Pero si tú vas a colocar, por ejemplo, esta coordenada, te va a quedar un número decimal y no, siempre toca buscar las dos coordenadas más puntuales, más exactas. ¿Listo? Lo mismo acá. Aquí, pues, la coordenada 0, 0, la coordenada -2, -2. Si aquí Yang quiso trabajar con -4, -4 y -2, la gráfica te va a dar lo mismo. ¿Listo? Son como las coordenadas más significativas. Profe, esto está muy extenso, profe, esto está como enredado, esto, chicos, recuerden que nosotros hemos trabajado y por eso yo hago énfasis en los aprendizajes, cómo estamos manejando. Nos quedan 10 minuticos, vamos a aprovecharlos al máximo. Tenemos que ir apropiando. La clave es esa, ir apropiando cada contenido, cada explicación y demás. Como ayuda, pues vamos a ir acá. Primera ayuda que les voy a explicar. ¿Dónde está? No, esta página no es. Listo, entonces vamos a trabajar con Symbolab. La calculadora me encanta para trabajar. Y vamos a buscar funciones segmentadas o funciones de Profe, no atroz. se ve nada. No se está viendo, perdón. ¿Dónde está? Acá. Ahora sí. Daniel, ahora sí. Sí, señor. Listo. Entonces nosotros podemos buscar allá Symbolab funciones a trozos o segmentadas. Y esa calculadora nos va a permitir, aparte de trabajar las funciones, graficar, también sacar su dominio y su rango. ¿Dónde está la clave? ¿Cómo yo coloco una función segmentada acá? Entonces, voy a tomar, por ejemplo, voy a decir la función 2x más 1, ¿cierto? Va a trabajar, ojo cómo se coloca el intervalo, entonces, va a trabajar con todos los valores que sean menores al 60. Todos los valores que sean menores, por ejemplo, a -2, voy a colocar. Hasta ahí he colocado la primera función. 2x más 1, estos dos puntos me denota el intervalo. ¿Sí? Y ahí estoy diciendo, todos los x menores a -2. Coma, voy a colocar la segunda. La segunda función va a ser una constante. 6, una función constante, 2 puntos, y voy a decir todos los valores que están comprendidos entre -2, por aquí tiene que aparecer el símbolo, ¿cierto? X, todos los valores mayores o iguales a -2, pero que sean menores al 62, creo que es. Al 60. Listo. Todos los valores que sean menores, por ejemplo, a 3. Aquí estoy definiendo, primero, una función lineal creciente para los valores menores a -2, una función constante para los valores que estén comprendidos entre -2 y 3. Y finalmente, le voy a dar una función cuadrática, se me da por colocar aquí un x cuadrado, para todos los valores que sean mayores o iguales a 3. ¿Listo? Vamos a ir aquí. Le damos ir a nuestra gráfica y aquí en la parte inferior, 2 puntos, perdón, es que aquí hay un error. Todos los valores que sean a 3, 2 puntos. Aquí me faltó definir la función. 2 puntos para todos los X. Listo. Verifiquemos. Función, el intervalo, coma, función, el intervalo, coma, función, el intervalo. Listo. Y ahí tenemos la estructura, ya tiene que mostrarnos la gráfica.
Listo. Aquí en la gráfica nosotros podemos observar que queda nuestra función trazada a trozos. Si yo quiero ir a hacer el análisis de la gráfica, sencillamente voy a dar acá en vista y él nos va a arrojar lo que nosotros hemos venido trabajando. La gráfica de mi función y adicionalmente aquí determino lo que es el dominio y el rango. Listo, entonces mostrar, veamos el dominio, miren acá el dominio en la parte derecha, ustedes desplazan y le dice que la notación, el dominio es desde los infinitos hasta infinito negativo hasta infinito positivo. Y si voy a ver el rango, entonces el rango de igual manera lo puedo visualizar. El rango me dice que todos los valores, ¿cierto?, que estén comprendidos entre este intervalo. Listo, chicos, hasta ahí esa herramienta. ¿Voy siendo claro? Sí, señor. Listo, entonces, ojo que hay unos puntos. Ya para finalizar, en 4 minutos, esta herramienta ustedes la pueden utilizar. Rápidamente también les enseño para que agilicen de pronto procedimientos de pendiente, punto pendiente. Veamos acá, creo que ya lo habíamos explicado en una clase. Ustedes colocan recta, singular, y allá calculadora de la recta, ecuación de la recta en Simbolat. Después de ustedes haber definido las coordenadas de su gráfica, voy a tomar por ejemplo este ejercicio. Ustedes colocan recta, entre paréntesis la coordenada y él automáticamente les va a arrojar la función, les va a hallar la pendiente y demás. Son elementos que obviamente ustedes ya han trabajado, noveno, décimo y 11, pero para que ustedes se puedan ayudar. Finalmente, chicos, nos quedan 4 minutos. Voy a explicarles qué es el dominio y qué es el rango de la función, de las funciones a trozos, porque eso es muy, muy importante. Entonces, ya vamos rápidamente, el tiempo se pasa muy rápido acá. Veamos nuestra diapositiva. Esta. Listo. Tenemos acá esta gráfica. Esa fue la gráfica que nosotros tomamos del ejercicio, bueno, en fin. Voy a explicarles en qué consiste el dominio de esta gráfica, que yo he visto que hay chicos que aún no interpretan qué es el dominio. Siempre el dominio de mi gráfica, va a estar sobre el eje X. Siempre el dominio. Y yo tengo que buscar la relación que existe entre el eje X y la función, o sea, saber si para todos los valores del eje X la función está definida. ¿Cómo yo hago eso? Pues sencillamente trazo una línea, pero veamos aquí una línea que se note, de todos los valores que están relacionados con X. Mire, la gráfica siempre va a estar relacionada con algún valor de X. Por tanto, el dominio son los números reales. Esa es la interpretación. Ustedes toman la gráfica y la cortan con el eje X. Si vemos que está relacionada, decimos que el dominio son los números reales. Listo. Segunda situación. Vamos a analizar ahora el comportamiento en el eje Y. Entonces, el comportamiento en el eje Y hace referencia a mi rango. Entonces, ¿qué sucede aquí en la gráfica? Vamos a ver si la función está definida o no está definida para todos los valores. Si yo tomo esta primera parte de la gráfica, veamos, mire, la función está definida acá, está definida acá, está definida acá, pero en este tramo no hay gráfica. En este tramo no hay gráfica. ¿Dónde más no hay gráfica? Miren, en este tramo. ¿Y dónde más? De aquí hacia arriba. Entonces, el análisis del rango vendría a quedar que el rango de esa función tiene 3 tramos. ¿Cuál es el primer tramo? Viene desde infinito negativo, estoy analizando Y, olviden a X, desde infinito negativo hasta 4. Miren, hasta acá. Entonces, ese es mi primer tramo. Y en 4 termina con corchete cerrado, porque hay un puntico vacío. El segundo tramo, ¿desde dónde va? Mire, el segundo tramo, eso lo tengo que unir con el segundo tramo que va desde 3
en paréntesis, unido, ¿hasta dónde? Hasta -1. -1 con llave. Y finalmente, veamos, mire, aquí no hay tramo. Finalmente eso va unido con el valor de 3. Para definir el rango, debo buscar los tramos donde esté relacionada la gráfica con el eje Y, si voy a hablar de rango. Y si voy a hablar de dominio, debe estar relacionada con el eje X. Ese es el análisis que se hace para este tipo de gráficas. Voy a ver si saco un espacio y tomo un ejercicio global y les doy una explicación más profunda. ¿Listo, chicos? Nos queda un minutico de clase. Entonces, ¿entendidos hasta aquí? Sí, señor. Listo, entonces ya voy a enviar el Profe, video. yo tengo una pregunta. Señor. Tú dijiste que, por ejemplo, que de 3 hasta